La noche habla con los protagonistas de la noticia. Tenemos contacto a esta hora desde Bogotá, Colombia, con Germán Vargas Lleras. Es el ministro del Interior de Colombia. Ministro, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. Ministro, las FARC dicen en su comunicado que suspenden las liberaciones porque supuestamente el área donde iban a ser liberados los secuestrados, el gobierno la militarizó. Prácticamente está diciendo que el gobierno es responsable de que se haya suspendido esta liberación. ¿Qué tiene que decir usted? Bueno, que eso no es cierto. En primer lugar, el gobierno nunca fue informado de cuál era el área en la cual se iban a producir las liberaciones, de manera que mal podría anticiparse a militarizar un área del territorio nacional en el que las personas iban a ser liberadas. Ahora, el ejército sí mantiene presencia en todo el territorio nacional, pero ha ofrecido las absolutas garantías para que se puedan liberar a estos policías y soldados en las mayores condiciones de seguridad. Lo que no le es posible al gobierno nacional es despejar todo el territorio nacional militarmente antes de que las FARC anuncien el sitio y las condiciones en que se van a producir las liberaciones. Sí, ministro, pero las FARC están hablando... Pero mire, le digo una cosa más, Sí. Gerson. Dígame. El gobierno entiende que llevamos 2 semanas. Cada día surge un nuevo pretexto para demorar las liberaciones. Esto no resulta nuevo, resulta muy frustrante. Ya en ocasiones anteriores hemos vivido lo mismo. Y es el hecho de que a cada liberación pretenden sacarle recorrido político, periodístico, por semanas de semanas. Pero las FARC están hablando de una zona militarizada. ¿Tiene usted conocimiento como ministro de alguna operación especial, alguna zona que se haya militarizado de forma, en las últimas horas, de forma distinta a los operativos normales del ejército colombiano? Señor, las fuerzas militares mantienen presencia en todo el territorio nacional, están a diario adelantando operativos. Y le repito, ¿cómo podríamos militarizar una zona particularmente si las FARC nunca han señalado en qué lugar del territorio nacional van a efectuarse las liberaciones? Ministro, esta no es la primera vez que el grupo terrorista de las FARC hace un anuncio de este tipo. Recordemos, la vez pasada llegaron unos helicópteros por unos secuestrados a una zona en el Cauca y no habían secuestrados. Dijeron que se estaba moviendo el entonces máximo comandante de las FARC, Alfonso Cano, por esa zona. ¿Cree usted que esta sea otra fachada también humanitaria para replegar el ejército en alguna zona colombiana? Pues es un pretexto más para no entregar a estas personas y para mantener en el primer plano de la noticia la eventual liberación de los policías y soldados. A eso me refería yo, con un protagonismo en lo político, internacional y nacionalmente, a propósito de la liberación de estas personas secuestradas, que pretende mantener la atención sobre ese hecho, argumentando toda suerte de excusas. Recordará Gerson que desde el mismo momento en que anunciaron la liberación de estas personas, simultáneamente procedieron a exigir, en primer lugar, que el gobierno nacional repatriara a varias personas pertenecientes a esa organización que actualmente cumplen condenas en los Estados Unidos. Sí. Y me refiero a Simón Trinidad y a Sonia. Simultáneamente solicitaron que el tema del canje se elevara a la categoría de rango constitucional. El gobierno nunca ha aceptado el canje, mucho menos va a promover una reforma a nuestra Constitución para elevarlo a esa categoría. En ese mismo día solicitaron la intervención frente a una eventual discriminación de algunos de sus militantes que estaban purgando condenas en Colombia, lo que no es cierto. Posteriormente argumentaron la presencia de un país extranjero que garantizara la seguridad del procedimiento. Ahora esgrimen la falta de condiciones de seguridad para retardar injustificadamente esta entrega. El argumento es muy sencillo. ¿Cómo podía el gobierno adivinar el lugar exacto si ellos jamás lo han señalado? Porque no existe un protocolo para proceder a garantizar la entrega de estas personas que el gobierno garantiza totalmente.
Pero queremos dejar claro esto, ministro. En caso de que la guerrilla entregara información de que esa zona que ustedes dicen desconocer es determinada área, ¿el gobierno estaría dispuesto a desmilitarizarla para garantizar que sean liberados los secuestrados? Pues naturalmente, pero depende de qué zona del territorio nacional estamos hablando. Si hay que desmilitarizar el lugar concreto donde se va a entrar a hacer la entrega de estas personas y garantizar la seguridad del procedimiento, por supuesto. Sí. A eso nos hemos referido cuando ofrecemos todo el compromiso del gobierno para que este operativo resulte lleno de las condiciones de seguridad. Ahora, si lo que pretenden es desmilitarizar medio territorio nacional, pues por supuesto que no. Hay una discusión que también se presentaba hace algunos días y era por las aeronaves o los helicópteros que iban a participar en la operación humanitaria. ¿Esta vez el gobierno está dispuesto a permitir que otro gobierno, por ejemplo como Brasil, participe en la operación? No lo hemos descartado. Hemos señalado que el gobierno colombiano ofrece todas las condiciones, repito, para que la entrega de estas personas esté rodeada de las mejores condiciones de seguridad. Y sin haber descartado la posible intervención del gobierno del Brasil, pues no la consideramos en este momento necesario para garantizar el éxito en esta entrega. Ministro, pero naturalmente si hay una organización como la Cruz Roja que quiera participar del proceso, es bienvenida. Sí. Ministro, ahora el grupo terrorista de las FARC en su comunicado también habla de militares patriotas que habrían informado a los terroristas que el gobierno tenía la intención de un rescate militar en un punto que según el grupo criminal habría sido el que frenó el proceso. ¿A qué se refiere este grupo terrorista de las FARC cuando habla de militares? ¿Está sugiriendo que hay infiltrados dentro del ejército? No, naturalmente que esperamos que no, pero sí le puedo afirmar esto. El gobierno nunca ha renunciado a procurar la liberación, el rescate militar de quienes aún están secuestrados. Nunca hemos renunciado y haremos todo lo posible por regresar a la libertad a aquellas personas que están secuestradas por ser miembros de la fuerza pública o por motivos extorsivos. El gobierno tiene la obligación de procurar su liberación, lo que no significa que si van a ser entregados unilateralmente, no garanticemos igualmente su pronta liberación. Ministro, las FARC están jugando un doble juego. Por un lado anuncian liberaciones, pero por otro lado continúan los ataques. ¿Qué sabe usted de un atentado en las últimas horas en la región de Tumaco, suroccidente colombiano, una zona de influencia de este grupo terrorista, de la cual están hablando una motobomba ha dejado 5 muertos? Bueno, sí, por supuesto. Mire, es paradójico que cuando anuncian la liberación de secuestrados con el propósito, dicen ellos, de poder avanzar hacia unas negociaciones de paz, hoy en el municipio de Tumaco, eventualmente el Frente 29 de la FARC colocó un artefacto explosivo que causó la muerte de 5 personas, entre ellas 2 uniformados. Tenemos a 10 agentes más de la policía heridos y 67 personas, en su gran mayoría civiles, también con algún grado de lesiones. Murieron 3 personas que laboraban en la alcaldía de Tumaco. ¿Cuáles son los indicios entonces que llevan a confirmar que efectivamente podría ser el grupo de las FARC el responsable de este hecho, ministro? No, tenemos todos los indicios que ellos podrían ser los posibles autores del hecho. La bomba estalló enfrente a la comandancia de la policía, de manera que ese era el objetivo estratégico que tenían en mente. Señor ministro, para finalizar, ¿usted qué le puede decir a estas 6 familias? Si bien ellos no pueden esperar nada de las FARC porque son los secuestradores, son los ilegales, pues sí pueden por lo menos esperar un mensaje del gobierno colombiano. Han pasado nuevamente de la alegría al llanto. El gobierno nacional es solidario con la tragedia que ellos han vivido por tantos años. Podemos garantizarles que la liberación de sus familiares hoy no depende del gobierno. El gobierno garantiza que en el momento
en que se vaya a proceder a la entrega de estas personas garantizará el operativo militar y el operativo de seguridad para recibirlos sin demora alguna. Si esa liberación se concreta mañana mismo, tenemos todo dispuesto para garantizar el regreso sanos y salvos de las personas que están secuestradas. Créanle al gobierno, cualquier demora en la entrega de los secuestrados es un factor atribuible exclusivamente a las FARC. El pretexto de hoy, como los que han tenido lugar en las semanas anteriores, son falacias que no pretenden nada distinto sino demorar la entrega para lo que yo ya les he expresado: mantener la zozobra, mantener la expectativa, concentrar la atención de los medios de comunicación por el mayor tiempo posible. Señor Germán Vargas Lleras, ministro del Interior de Colombia, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Bueno, buenas noches. Lo mismo a toda la audiencia que nos acompaña esta noche. Gracias. Muy amable.